y el ecuatoriano, o una buena parte, no todos, pero los que votaron el 7 veces sí, votaron por la fiscal Diana Salazar, por la Corte Constitucional de Aperro que tenemos, por el Consejo de la Judicatura, donde tienes un adicto a la cocaína que ahora está en la cárcel y que por sus problemas habla de una manera muy extraña, la verdad, a Celi, también otro adicto a una droga que no podía dejar y que ahora no está en la periferia. Y a Celi se les escapa por una extraña razón. ¿Cómo son las coincidencias de la vida? Los del ICE, los de migración, que estaban en el aeropuerto de Miami, cuando llega el sobrino con $200,000 de Celi, de los tantos viajes que habían hecho, estos policías no estaban enterados de que esos eran VIP y de que esos no tenía que tocárseles. Pues un par de policías hicieron el show. Déjeme ver las maletas, ese está nervioso, algo pasa ahí. Uy, hay dinero. Rápidamente llamar a las autoridades, se los mete presos porque fueron infragantis con el delito, etcétera, etcétera. Y eso se expande. Y ya el escándalo obligó a que Salazar hiciera una investigación, un proceso se diera y que Celi fuera a la cárcel. Creo que Celi ahorita está en prisión domiciliaria. Por los gringos. Así es. Pero eso no fue porque el gobierno, es que se les escapa. Porque a veces ocurre, ¿no? Como el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar trabajaba para la DEA. O sea, ellos financiaban el tema de los paramilitares en Colombia y en Nicaragua con el tema de la cocaína. ¿Y qué ocurre? Que quien llevaba los aviones, un estadounidense, a la Florida con la cocaína, en algún momento cometió un error y lo meten preso porque estaba borracho y todo lo demás, y con droga y con dinero, y de repente una policía local hace el boom y después llega la CIA, llegan los federales y dicen, cállate, no, es que él es nuestro, y se armó todo el asunto, y de ahí surge el tema de Pablo Escobar y el tema de los Irán Contra, y en esa época Reagan, nuevamente, estas épocas fueron las épocas de gran boom. ¿Por qué ya no se generan tantos multimillonarios de la noche a la mañana en América como en esas épocas? Por todos estos grandes negocios que los estadounidenses inventaron con testaferros, ¿no? Y vivimos esa crisis hasta ahora. Te respondo la pregunta, ¿Ecuador está libre de la influencia de Estados Unidos? En absoluto. Hay una lista, una agenda, nombres que le llega a la embajada y ellos deciden cuáles van a ser los generales del ejército y de la policía. Ellos deciden, esto de los narcogenerales, son ellos los que ponen a los narcogenerales. Ellos deciden quién es general y quién no. Eso le mandan al presidente de turno y el presidente de turno dice, bueno, perfecto, entonces él sí va a ser general y tal y cual. La segunda pregunta que me hiciste es, perdóname, yendo de atrás para adelante, se me fue. ¿Cuál fue la razón o la causa específica por la que terminaron separados Luis Noboa Naranjo y León Febres Cordero, ¿no? Bueno, el asunto es que el Emporio Noboa era tan poderoso y tan fuerte que empieza a chocar con el emporio creciente y naciente de León Febres Cordero. León Febres Cordero murió muy millonario también, por cierto. Nadie habla de ese tema, pero es una realidad. ¿Y es verdad que le robó a Luis Noboa? Porque se escucha ahí en la historia, dicen, no es que le robó. No. Igual, León hizo tan rico a Noboa, León hizo tan porque para la compra de maquinarias, para la creación de la industrial molinera, para la creación del imperio zafrero de azúcar y todo lo demás, detrás de todo eso estaba León Febres Cordero, administrador, comprador de las máquinas, instalador de toda la logística, porque era ingeniero mecánico. Entonces él hizo todos esos trabajos y en otras industrias adicionales Febres Cordero estuvo detrás de todo ello. Y cuando Febres Cordero fue puesto como diputado por la plata de Noboa y etcétera, etcétera, Febres Cordero movió los hilos políticos y judiciales para que Noboa sea siempre impune e inmune, ¿no? Y pudiera triunfar. No hubo una real bronca o pelea dentro de ese dueto de personajes. Más bien, cuando muere Luis Noboa, León trata y procura de que se cumpla el testamento del viejo. ¿Y cuál era el cumplimiento del testamento? De que algunos de los familiares que estaban en el testamento recibieran lo que recibían. Pero también aquí hay un problema. León se alía, hace un bando dentro de los Noboa. El bando de Isabel Noboa, que en ese tiempo era casada con Isidro Romero, Omar Quintana, que después se hace del bando de Roldó, de Bucarán y de Álvaro Noboa, porque eran dos bandos. O sea, veamos los cabecillas. Omar Quintana era del PRE, ¿no? Omar Quintana, cuñado de Alvarito. Yerno de Luis Noboa. Yerno de Luis Noboa.
aficionado a muchachitos de 15 años, porque hay que decir las cosas como son, porque aquí nunca se ha dicho, y perdón que me enoje con todo lo que estoy diciendo en este momento, por alguna razón se murieron suicidadas las 3 hijas adoptadas de Quintana. En el Guayas ha habido una mafia podrida y puerca, multimillonaria, que ha hecho demasiado daño a niñas y a niños del Ecuador por décadas. Décadas. Y que lo digan también los muchachitos que jugaban en el Club Sport Emelec, que Omar Quintana tenía control de eso. Nunca se dijo nada. Nunca los del universo salieron a decir la verdad. Jamás. Y soy el único ecuatoriano, casi medio ecuatoriano, que tiene que decir todas estas cosas como 30 o 40 años después. Y gracias a Ecuador en Directo por lo que me están permitiendo decir. Porque está aquí. Aquí adentro. Y qué pena que sea el único Ecuador. Porque yo no soy guayaquileño. Yo viví en Guayaquil en mi niñez una parte. Y nos fuimos de Guayaquil por la violencia de Guayaquil. En el comienzo de los 90. Pero sí conocí toda esa clase de gente. Por el círculo social. Como lo dije alguna vez aquí, incluso en algún momento, cuando era niño, mi familia era amiga del dueño del Banco de Guayaquil. Y de otros. Y de hoteles y de cosas. Pero los anteriores dueños, tal vez, o los actuales. Del Banco de Guayaquil sigue siendo el mismo dueño. No, pues eso no antes, ha cambiado. tengo entendido que antes eran los Durán Danilo Ballén. sigue siendo Danilo. No, mucho antes de los Carrera, los Lazo. Antes eran los Durán Ballén, me parece, ¿no? ¿Qué te refieres al poder de Guayaquil? Del Banco Guayaquil. Del banco. Del Banco Guayaquil. Oh, del Banco de Guayaquil. Bueno, el Banco de Guayaquil era una caja de ahorros que es comprada por el padre de Danilo, que era juez de la Corte Provincial del Guayas. ¿Cómo un juez tiene dinero para comprarse una caja de ahorros y después lo vuelve un banco nacional? Nuevamente, para poder ser libres como ecuatorianas y ecuatorianos, y la provincia del Guayas sobre todo, para poder tener libertad tenemos que hablar de historia, y de historia reciente, y de nombres y de apellidos, porque todas estas familias ricas son mafia pura y dura. Y ya es tiempo de que se dé justicia. Pero lastimosamente, como siempre toman las cortes, las fiscalías, etcétera, etcétera, nunca hay el revisionismo histórico adecuado. Al menos estos personajes que ya están fallecidos, en su gran mayoría, al menos ahora podemos hablar un poquito de ello, ¿no? Obviamente que lo que estamos mencionando y diciendo le duele y le afecta a alguna gente, y yo espero que también a sus descendencias, para también hacer un limpiado de moral, de paz y de tranquilidad, no persigan, ya no busquen, ya no vengan, ya no nos impidan decir las cosas como son. Porque antes, quien hablaba de estas cosas amanecía en una zanja muerto, ¿no? Como el caso de Pancho Jaime en su momento en Guayaquil, cuando empezó a hablar de León Febres Cordero y de los crímenes por el tema de las salitreras, de la sal, de los asesinatos que causaron los Novoa a los campesinos y todo lo demás. ¿Qué pasó con Pancho Jaime en el 88, 89? Muerto. ¿Quién lo mató? Hasta ahora no se lo dice. Nunca investigaron esa muerte, ¿eh? Escuché que le habían hecho comer el periódico o las revistas en algún momento. Lo interesante de los crímenes de Febres Cordero es que las personas morían torturadas primero, ¿no? Qué terrible. Terrible. Esa era su... O sea, es que él era el patrón del mal. León era el patrón del mal, y como un patrón del mal, ¿qué hace la mafia cuando tiene que escarmentar a sus rivales o a quienes se les rebelan? Demostrarle al resto de los rebeldes Así es. que eso es lo que les va a pasar a ellos. Exacto. Hugo, queremos agradecerte tu intervención y de una vez... comprometerte para el próximo miércoles. Sí, sobre todo porque sabemos y gracias por hacerlo pues público en este espacio informativo, que hoy en el canal Sorprendente Films, creo que estoy bien, sí. Sorprendente Films, vas a exponer datos sobre el caso Restrepo, y yo creo que de pronto en base a esa información que vas a revelar el día de hoy, en consideración y justo homenaje a la memoria de ellos y sobre todo de su familia, de su padre, como lo decías el día de hoy, para poder conversar sobre este tema
y que la gente conozca la verdad, ¿no? Decías hace un momento, solo la historia nos hará libre, y creo que sí nos hará libre porque todos estos personajes han dejado descendencia, y esa descendencia sigue de una u otra forma ahorcando al Ecuador, ahorcando a los ciudadanos, y nos mantiene en un yugo diferente por la condición actual en la que vivimos, pero aún nos mantiene en un yugo. Así que qué importante. De mi parte, muchísimas gracias. Yo quiero pedir disculpas si es que se demoró esto a la familia Restrepo, los conozco al padre y a la hija, pero sobre todo mi responsabilidad mayor es con Santiago y con Pedro Andrés. Cuando me llegó esta información, no hace mucho tiempo, haciendo investigaciones justamente sobre el gobierno de Flores Cordero, me llegó esta información y se me fue de la memoria, en verdad. Tantas cosas que pasan por la cabeza y uno que se entera de tanto y la coyuntura. Y cuando me llego a enterar de que don Pedro está mal y que probablemente no lo tengamos mucho tiempo más, dije, yo tengo información de qué pasó con los hijos de él. Entonces mi pedido de disculpas es a Santiago y a Pedro Andrés, porque si me pasa lo mismo que les pasó a ellos, me gustaría que alguien cuente mi historia. Eso nomás. Gracias.